En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, Jesús hace una pregunta muy importante a sus discípulos. Dice así en el versículo 13: Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La pregunta es una pregunta decisiva, probablemente una de las más, si no la más decisiva para la vida cristiana. ¿Quién creéis vosotros que soy? ¿Quién dices tú que es Cristo? ¿Es un profeta? ¿Es un buen hombre? ¿Es un líder? ¿Es alguien muy interesante? Lo cierto es que durante una época de mi vida, todos tenemos momentos mejores y peores en nuestra vida. Y en esa época yo tuve una crisis grande de fe. Tuve una crisis porque no había tenido una relación profunda con Cristo. Para mí Cristo era algo etéreo, era un hombre más especial, guiado y dirigido por Dios, pero no acababa de ver quién era exactamente Jesús. Mi visión sobre Cristo se había distorsionado grandemente. Y al distorsionarse mi visión de Cristo, también se distorsionó mi visión sobre la Iglesia. Y entonces todo se me fue viniendo abajo. En aquella época había un pastor jovencito, mucho más joven que yo entonces, que era buen amigo mío, era muy buena persona, muy buen pastor, y me dijo: ¿te pasa algo? Y yo le dije: pues sí, me pasa. Estábamos allí varios amigos, y dijo: ¿qué te pasa, si se puede saber? Y dije: pues mira, que me estoy cuestionando todo, la Biblia, Dios y sobre todo la Iglesia. Uno de los amigos, entonces éramos jóvenes, o al menos bastante más jóvenes que hoy, me dijo: Ángel, estás en una situación muy peligrosa. A lo que al quite salió el pastor y dijo: no, mira, quien está en más peligro somos nosotros, porque no nos cuestionamos nada. Estamos viviendo de rentas, en lugar de preguntarnos las cosas y profundizar en ellas. Luego me dijo: mira, ¿vas a intentar escudriñar y profundizar hasta llegar a conclusiones? Y dije: sí, voy a estudiar a fondo, voy a meditar a fondo. Y me dijo: ¿y no te importaría compartir tus conclusiones conmigo? Y otro dijo: a mí también me gustaría que las compartieras conmigo. Y así todos los que estaban alrededor dijeron: pues nosotros también quisiéramos compartir eso. Y entonces quedamos en que íbamos a estudiar temas: la Biblia, qué era Cristo realmente, la Iglesia, si tenía sentido, si la religión tenía sentido o no.
empezamos a estudiar a fondo y puedo decir una cosa. Es posible que yo les haya aportado algo de lo que estudié, pero yo creo que ellos me aportaron a mí más de lo que yo les aporté a ellos. Y esa era una situación preciosa. Mi necesidad propició una situación preciosa para una iglesia, que toda iglesia debe tener, y es profundizar en la palabra de Dios y no conformarse con lo que aprendí hace muchos años. Hay que crecer. En esas circunstancias, sin tener claro nada y lo que menos la personalidad de Jesús, yo tenía que darle un estudio bíblico a una persona, a la hermana de una amiga mía. ¿Qué iba a hacer? Pues lo que hice fue estudiar un tema a fondo por mi cuenta para sacar algo de lo que hablar. Y se me ocurrió una idea. Hay un personaje que aparece en la Biblia varias veces, que es el pastor. El pastor, la persona del pastor, la figura del pastor, y que muchas veces aparece relacionado con Dios. Entonces, ese tema, que era tan difícil para mí, es decir, la divinidad de Cristo, la personalidad de Cristo, quién es Cristo realmente, a través de la figura del pastor, es que yo podría llegar a alguna conclusión. Hay mucha gente que no cree en la divinidad de Cristo. Yo en ese momento no lo creía. Es más, los pioneros de la Iglesia también tuvieron esas dudas cuando empezaron. Entonces, a las personas que quieran llegar a alguna conclusión en las cosas importantes, les aconsejo o les doy una idea, por lo menos, qué era lo que yo hacía. ¿Qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias? Bueno, lo que yo hice fue lo siguiente. Cogí una concordancia, miraba en las referencias de la Biblia y empecé a buscar pastor. Y entonces me empezaron a salir distintos textos. Y me iba sorprendiendo porque lo que allí encontré fue muy interesante. Lo que estamos hablando hoy no es ni un estudio bíblico, ni un sermón. Es simplemente compartir esta experiencia que yo tuve. Empecé a mirar y vi que la figura del pastor relacionada con Dios, es decir, Dios pastor, aparece en el Génesis. Cuando Israel, en su lecho de muerte, le va a dar la bendición a su hijo José, le dice: pastor de la roca de Israel, el Dios de Jacob, pastor de la roca de Israel. Entonces está hablando con Dios, está hablando de Dios. Él fortalezca tus manos como las fortaleció hasta aquí. Luego, también se habla de escucha, que tú que estás entre querubines, resplandece, pastor. En el Salmo 23, David dice: Jehová es mi pastor. Este es un pasaje que todos conocemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es una descripción de la relación de Dios con el hombre maravillosa.
Es una comparación. Un pastor que es amante, que está preocupado, ocupado en sus ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Isaías también se nos habla, he aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder como pastor, apacentará su rebaño, llevará sus corderos, los llevará en su seno, en brazos, los llevará, los pastoreará suavemente a las recién paridas. También en Jeremías se dice, reunirá y guardará como pastor, guarda su rebaño. Y en Ezequiel dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré como reconoce el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Dios, aquí, como hemos visto, se dice el pastor. Él a sí mismo se llama el pastor. Yo soy el pastor. Pero también hace una promesa sobre el pastor. En Ezequiel, en el capítulo 34, en el versículo 23, dice, y levantaré sobre ellas, sobre las ovejas, a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, él les será por pastor. ¿Quién es su siervo David? ¿Quién es el hijo de David? El descendiente de David es Jesús. Entonces ya empecé a entender un poco más. Mi siervo David será rey sobre ellos y tendrán todos ellos un solo pastor. ¿Quién es ese pastor? El descendiente de David, es Jesús. En Zacarías, ya llegando al final del Antiguo Testamento, dice, el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Aquí aparece el pastor, Jehová, que va a visitar a su rebaño. Él mismo lo visitará. ¿Quién es ese Jehová que va a visitar a su pueblo? Emmanuel, Dios con nosotros, puede ser. Cuando viene el pastor prometido, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, como dice Pablo en el libro de Hebreos, cuando venga el pastor, este es el pastor. Y él mismo dice, yo soy significa Jehová, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es una visión preciosa del trato de Cristo con nosotros. Vosotros sois mis ovejas, yo soy vuestro pastor, yo arriesgo todo, yo doy mi vida por mis ovejas, yo doy mi vida por vosotros. Pero los judíos tenían la convicción de que ellos eran el pueblo exclusivo de Dios y que eran los que iban a ser salvos y que eran las ovejas del pastor. Y Jesús dice, no, tengo otras ovejas que no son de este redil y a ellas también debo traer y oirán mi voz
y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿De quién está hablando ahí? De los otros, de los gentiles, de nosotros y de todos aquellos que se van a unir al pueblo de Dios en el tiempo final para esperar a Jesús. Tengo otros que yo quiero que vengan y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Con este texto, con estos temas, me quedó claro, no sé a vosotros, que Jesús, que Dios es, se dice el pastor, pero que cuando está Dios con nosotros, dice, yo soy el buen pastor. Jesús dice, yo soy el pastor. Yo soy aquel pastor que os cuidó desde siempre. Pero podemos tener alguna duda. Bueno, esto puede interpretarse de alguna otra forma. Quizás, pero ahí está claro. Sin embargo, vamos a mirarlo desde otra perspectiva. Esta es la perspectiva del pastor. Pero luego ya empecé a buscar desde otra perspectiva. Y fue la perspectiva de la adoración. La adoración es un tema clave en el conflicto del universo. Satanás quiso ser adorado, concretamente a Cristo le dijo, te daré todo esto si postrado me adorares. Pero el poder que va a dirigir Satanás y que ha dirigido hasta aquí, exige adoración también de las criaturas. Y dice, aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, habla la Biblia en el Apocalipsis. Un poder que además persiguió y perseguirá al pueblo de Dios en el último gran conflicto. Pues bien, Satanás, y digamos, los que lo siguen, los que son dirigidos por él, reclaman adoración, ponerse en el lugar de Dios. Sin embargo, Jesús respondió a Satanás, solo a Dios se puede adorar, al Señor tu Dios adorarás, no a otro, a Él solo servirás. Pero también hay más pasajes en la Biblia que hablan de esto. Entonces, en el Apocalipsis, el apóstol Juan ve a un ángel poderoso y ante su gloria se postra delante de él y lo adora. Y el ángel le dice, Juan, levántate. Yo soy un siervo de Dios igual que tú. Adora a Dios, que es al único que se debe adorar. Luego Pedro se encuentra con Cornelio, un centurión romano, que era un hombre bueno, un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón, y cuando Dios le muestra que Pedro es el hombre que va a traerle la verdad completa, Cornelio lo ve y se postra, siendo un centurión romano, se postra a los pies de Pedro. Y Pedro le dice, no lo hagas, no te postres ante mí, porque yo mismo soy hombre. El apóstol Pedro no quería que nadie se arrodillara delante de él, porque yo soy hombre. Sin embargo, Cristo dejó que lo adoraran. En todas las ocasiones dio permiso, menos en una. Esa una era cuando era un recién que acababa de nacer y ya vinieron los magos de Oriente a adorarlo. Se postraron y lo adoraron. Pero también cuando el ciego de nacimiento fue sanado y luego Jesús se encontró con él después de que había tenido un rifirrafe con los sacerdotes en el templo y que lo echaron de allí a empujones, Jesús se le acercó con cariño y le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Dijo, ¿quién es, Señor?
Dice, soy yo el que habla contigo. Inmediatamente se puso de rodillas y lo adoró. Cristo podía haberle dicho, no lo hagas, adora a Dios. Pero no le dijo nada. Aceptó la adoración. También los discípulos, después de que Cristo resucitó, lo vieron y lo adoraron. Algunos dudaban, pero lo adoraron todos después de la resurrección. Es decir, Cristo aceptó la adoración. Y yo pienso, Cristo no puede ser una buena persona. Cristo no puede ser una buena persona. Cristo no puede ser un profeta. Cristo no puede ser un gran líder. O Cristo es Dios, o Cristo es un ser falso. Porque solo Dios puede permitir que se le adore. No hay otra salida. ¿Y qué dice el Padre de Jesús? Él dice, el Padre y yo, uno somos. Y si me conocieseis a mí, también conoceríais a mi Padre. Y desde ahora ya lo conocéis, porque el que me ha visto a mí, le dice a Felipe, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, dice, el que me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. Tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Somos una cosa, somos. Igual que la Iglesia de Cristo, son uno. Te pido, Padre, que sean uno. Y nosotros podemos ser uno. Todos seres humanos, todos amamos a Dios y somos uno. Somos el hombre. Somos la Iglesia de Dios. Y Cristo y el Padre son uno. Son, con el Espíritu Santo, la divinidad. Son uno. Nosotros somos uno. Somos la Iglesia. Hay una palabra, dos palabras que definen, ¿no? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque dice nuestra y no mi imagen, voy a hacer al hombre a mi imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando el hombre peca grandemente y va a haber el diluvio, Dios dice, el hombre es uno como, antes ya en el Edén, dice, el hombre es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Porque Dios es uno y porque Cristo puede ser Dios y el Padre puede ser Dios. En castellano no existe diferencia entre la palabra uno y uno, es la misma. Ahora, si yo hablo de mí, por ejemplo, bueno, pues yo soy Ángel, pero si yo voy representando a mi familia y estamos allí, toda la familia, entonces diré, bueno, nosotros, pero en la Biblia hay una palabra que define con el nombre de uno las dos cosas. Define uno, Jesús es uno, Yahid es la palabra uno, Yahid. Y Dios es uno, Ejad. La palabra Elohim es una palabra plural, pero uno. Pues bien, yo así llegué a la conclusión de que Cristo, si el Padre es Dios, Cristo también Él es Dios, porque Él y el Padre una cosa son. Y Él dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, aunque solo sea por las obras que hago. Y el Padre mismo dice, adórenle los ángeles.
En el libro de Apocalipsis se nos dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, ¿a quién? Al que está sentado en el trono, al Padre y al Cordero. Y luego, lo que se pide para los dos es la misma cosa. ¿Quién es digno de alabanza? El Padre. ¿Quién es digno de alabanza? El Cordero. ¿Quién es digno de honra? El Padre. ¿Quién es digno de honra? El Cordero. ¿Quién es digno de gloria? El Padre. ¿Quién es digno de gloria? El Cordero. El Padre y yo, una cosa somos, y Él está en mí trabajando. Así como el Espíritu Santo ahora está ocupando el lugar de Cristo aquí en la tierra, y su misión es, la misión de Cristo era glorificar al Padre. Yo he glorificado tu nombre. Y ahora la misión del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. Este es Dios. Por más que no comprendamos la naturaleza de Dios, porque en la mente humana no es fácil que entre, los indicios que tenemos a través de su palabra nos hacen ver que es un ser maravilloso. Tenemos un Dios que merece que lo amemos profundamente, porque el Padre estaba en el Hijo, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no teniéndole en cuenta sus pecados, muriendo para pagar por sus pecados, por tus pecados y por mis pecados. Yo quiero entregarle mi corazón una vez más. Ojalá también tú se lo entregues y puedas estar en aquel día dándole honra, gloria y poder al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te bendiga.